Muchachas, ¿en cuál de estos tres huequitos que tengo aquí meto el tornillo? Ahí lo ven. Esto se llama una guía de marcación. Una guía de marcación para yo poder diagnosticar, identificar dónde hago el trazo con el lápiz, muevo hacia el otro extremo, lo pongo a tope con el borde y ahí vuelvo y marco. Pero ¿en cuál de los tres debo yo de ingresar el tornillo para hacer un ensamble en tablero de MDF? Tenemos MDF Duratex y esa es la clase que vamos a ver hoy. Tipos de ensamble. Les voy a mostrar los tipos de ensamble que tenemos para poder armar muebles en tablero de MDF, porque estamos en la clase técnicas avanzadas de carpintería. Esta es la clase número 2, que es técnicas de ensamble. Los que no han visto la clase número 1, les voy a explicar algo muy importante antes de empezar la clase. La clase queda grabada. La pueden ver en el perfil de Instagram o de YouTube de Duratex o de Hágalo en Casa. En cualquiera de estos dos perfiles, ahí está la clase número 1 grabada. ¿Cuál es el tema? Que esto es certificado, o sea que ustedes me tienen que responder una evaluación. Esa evaluación, para que les llegue a su correo, se deben de registrar. ¿Cómo me voy a registrar? Voy a ingresar al perfil de Instagram, @DuratexCall. Ahí en el perfil de Instagram deben registrarse. Cuando te registras, ingresas tus datos y ya te envían las preguntas de la evaluación. Como apenas llevábamos una clasecita y esta es la segunda, vamos a hacer algo muy importante. Los que de pronto ya respondieron las preguntas de la primera clase, hoy voy a hacer como un barrido de cero. Entonces, las personas que se registren a este curso gratuito certificado de Duratex, pues van a recibir el día de mañana las preguntas de la clase número 1 y las preguntas, tengo la lengua como enredado. Las preguntas de la clase número 1 y las preguntas de la clase número 2. Entonces, al recibir las dos preguntas, tanto de la clase número 1 como de la clase número 2, pues obviamente el que no se ha visto la clase número 1, pues debe recurrir al video que está grabado en los perfiles de las cuentas que les mencioné. Entonces, esa es la dinámica. Si usted ya llenó las preguntas de la clase número 1, vuelva y las llena. Mañana que les lleguen las preguntas de esta clase número 2, vuelve y llene las de la número 1, que vamos a empezar desde cero todos, porque a muchas personas de pronto no les llegó el correo con las preguntas. Entonces vamos a empezar desde cero mañana. Igualmente, en cualquier momento, se puede llegar a ver el curso y si se registra, pues te van a estar llegando las evaluaciones, así que en cualquier momento lo puedes responder. Muy importante hoy, aprender cuáles son los métodos de ensamble para poder armar muebles a partir de tableros aglomerados, en este caso MDF Duratex. Acá tengo un elemento que se llama prensa esquinera, que sostiene dos piezas, es decir, dos tablas, para poder hacer un ensamble a 90 grados. Esto es un ensamble a 90 grados. ¿Listo? Falta el cafecito para que se le extrae la lengua. Halo aquí, halo. Chocolate. Muchachos, bueno, vamos a empezar ahora sí serios pues. A ver, ya saben, el que se quiera registrar, ahí ingresa @DuratexCall, se registra, porque esto va a ser certificado. La primera certificación es técnicas avanzadas en carpintería. La clase 1 fue de materiales, ya la dimos hace 15 días. La clase 2 es hoy, que es técnicas de ensamble de este tipo de material. La clase 3 va a ser de usos con el tablero. ¿Qué puedo hacer yo con los tableros aglomerados? Y la clase 4 es de maquinados. ¿Cómo puedo yo cortar o proceder a hacer maquinados en el tablero aglomerado? Ahí tenemos la primera certificación. Ya después va a ser de costos. ¿Cuánto cobro yo por un trabajo de carpintería? Ese es otro bloque adicional. O sea que vamos a tener prácticamente hasta mitad de año dando estos bloques para que ustedes puedan obtener todos los certificados. ¿Listo? Muchachos, acá tengo lo que son las preguntas
Acá tengo lo que son las preguntas de la evaluación de esta clase. Normalmente lo que trato de hacer es dar la clase en orden de acuerdo a las preguntas que les van a llegar. Entonces nos vamos a ir tema a tema evacuando. En esta evaluación van a tener que responder 19 preguntas de selección múltiple, así que pongan mucha atención. De todas maneras, esto queda grabado por si de pronto se les olvida algún concepto o algo, pues ahí pueden recurrir. La idea es que esta parte teórica ya la empiecen a poner en práctica. ¿Listo? Entonces, un ensamble es la unión de dos piezas de madera. El tablero aglomerado, al ser compuesto de 80% de resina y fibras de pino o eucalipto, pues es considerado madera. O sea que acá vamos a ensamblar dos piezas de madera, dos piezas de tablero aglomerado en MDF melamínico. Como vimos en la clase pasada, el acabado melamínico es el laminado que nos les da protección y también nos da esa parte estética. Para yo poder hacer ensambles necesito de algunos elementos que hagan la unión de estas dos piezas. ¿Con qué puedo hacer yo la unión de dos piezas en MDF? Pues el más tradicional y lo que más utilizamos es el tornillo. Entonces, por acá yo tengo un tornillo, véalo acá, ahí lo ven, un tornillo con el cual puedo agarrar las dos piezas. Agarro esta superior y agarro esta inferior. También lo podría hacer, no sé, en un clavo. Vean un clavito aquí, ahí lo ven. Acá tengo un clavo que también ingresaría a una pieza y a la otra, pero ahí habría un diferencial respecto al tornillo que ahorita más adelante lo vamos a ver. ¿Con qué más podría yo hacer un ensamble de estos? Pues lo podría hacer con un adhesivo, con pegantes de madera, que son muy adecuados en muchos aspectos para poder realizar tipos de ensamble de madera. Pero en los adhesivos hay diferentes adhesivos. Vea que acá tengo un adhesivo instantáneo, por ejemplo. Con esto también puedo hacer un ensamble de madera, muchachos. O también un adhesivo PU, como ven este de acá, que también es muy adecuado para hacer este tipo de ensambles en madera. Pero entre tantos tipos de ensamble, también puedo utilizar ensambles rápidos, como este tarugo, perno y tambor de minifix. Ahí los ven. Entonces, muchachos, son muchos los métodos de ensamble, son muchas las formas de construir un mueble. Yo siempre he dicho, cuando hago mis videos, cuando doy una clase, una forma más de hacer las cosas. Hay muchas formas de hacer las cosas, ya cada quien de acuerdo a su perfil, de acuerdo a la exigencia de su cliente, de acuerdo a la necesidad de poder, pues obviamente, tener más estructura en el mueble, desarrolla su ensamble adecuado. Algunos dan más rapidez, otros dan más estética, otros dan más estructura, pero finalmente todos cumplen el objetivo de unir dos piezas. Y métanse en la cabeza esto. Esto es mobiliario para interiores con tableros aglomerados. Esto no requiere de capacidad estructural constructiva, muchachos. Es decir, acá esto no va a soportar altas cargas. Esto es simplemente un closet, una cocina, pues, una mesita, un comedor. Esto no va a soportar altas cargas, pero sí es muy necesario que el ensamble quede bien hecho, porque como lo digo yo siempre, el mueble no es malo. El mueble es mal ensamblado, es mal armado. Entonces, ya teniendo esta digamos, parte de la segunda pregunta, que cuáles eran los elementos necesarios para ensamblar, pues vamos a evacuar la tercera pregunta, que es el primer ensamble. ¿Con qué elementos se realiza el ensamble tradicional? ¿Cuál es el ensamble tradicional? Acá tengo la piecita, la voy a apoyar en este topecito que tengo acá. El ensamble tradicional. El ensamble tradicional en los tableros aglomerados se realiza con tornillo, cabeza cónica, tira fondo. Ojo ahí, vea.
¿vale? La forma de la cabeza, ya que es como un cono. En espiral separado, porque hay unos que los confunden con el tornillo de las placas yeso, que son con espiral más pegadito. No, vea que el espiral es separado, tornillo cabeza cónica, tira fondo. Tira fondo quiere decir que mientras el tornillo está ingresando, va jalando la pieza, va jalando la pieza. Entonces, tornillo de ensamble cabeza cónica, tira fondo. Es el primer ensamble que vamos a ver hoy en esta clase, en el cual el tornillo ingresa a la parte superior, agarra la primera pieza y debe tener el suficiente tamaño para coger la otra pieza. Este ensamble requiere 2 tornillos por 40 centímetros, es decir, si la pieza tiene 40 centímetros, le ponemos un tornillo al lado y lado, pero si tiene 60, le pondríamos 3 tornillos, muchachos. Es así de simple la regla, pero basándonos en una mínima de 2 tornillos por ensamble. 2 tornillos por ensamble. Me hacen una pregunta muy importante. Una cama, ¿sí influye la carga? Muchachos, resulta que el material aglomerado tiene una capacidad de agarre al tornillo, de 110 kilogramos fuerza. Yo necesito 110 kilogramos fuerza para sacar este tornillo de esta cara. Y si lo meto por el canto, yo necesito 80 kilogramos fuerza para sacar el tornillo de este canto. Pero en las camas existe un herraje que se llama grapacama. La chapeta de cama también lo conocen. Cuando yo ensamblo los laterales de la grapacama, yo no puedo zafar los tornillos, porque cuando yo zafo el tornillo del aglomerado, este pierde su capacidad de agarre en el sustrato. Entonces, por eso cuando yo desarmo una cama debo de solamente quitar las tuercas de la grapacama, más no soltar las grapacamas del tablero aglomerado. Entonces, en una cama influiría muchísimo el sistema de ensamble, porque de pronto, si usted quiere que esa cama le dure 2 o 3 matrimonios, pues sí la debe estructurar muy bien con tornillo y con grapacama. ¿Listo? Muy bien. Muy buenas preguntas, muchachos. Muy bien. A ver, de pronto los gabinetes donde van los platos de la cocina por el peso también puede pronto influir el método de ensamble, que es lo que vamos a aprender hoy. ¿Listo? Pero no es algo constructivo, muchachos. No es un tema constructivo en el cual necesitemos de elementos de altas cargas. ¿Listo? Muchachos, entonces este tornillo de cabeza cónica tirafondo lo que va a hacer es que va a ingresar a una pieza y va a agarrar la otra. Pero acá estamos hablando de un ensamble a tope. Pero ¿qué pasa si yo necesito miremos acá, unir estas 2 piecitas que tengo aquí? ¿Qué pasa si yo necesito unir estas 2 piezas? Entonces ahí el tornillo de pronto se me sale, ¿cierto? ¿O qué pasa si yo necesito aplicar una bisagra, como lo tengo por aquí? ¿Qué pasa si yo necesito aplicarle una bisagra a un tablero? Necesito aplicarle un herraje. Entonces, muchachos, en los tornillos de ensamble común para madera vamos a tener varios tamaños de tornillos. Por ejemplo, acá tengo uno, este es más pequeño que este, ¿cierto? Entonces, vamos a utilizar tornillos de madera de 5 octavos, de 1 pulgada, de 1 pulgada y media y de 2 pulgadas. Estos son los tornillos más utilizados en los ensambles con tableros aglomerados. Para unir 2 piezas en 90 grados vamos a utilizar mínimo pulgada y media si el espesor es de 15 milímetros o 18 milímetros, o máximo 2 pulgadas de tamaño. Y aparte del tamaño vamos a utilizar un grosor de tornillo. Quiero que vean estos dos. Ahí se ven. Este aparentemente es un poco más delgado, este que estoy moviendo acá.
Entonces, el tornillo que vamos a utilizar va a ser número 6. Número 6 para cuando entre en el material de espesor de 15 milímetros o 18 milímetros, pues obviamente no vayan a forzar el material a abrirse. Entonces, lo ideal es para ensamble a tope o a 90 grados un tornillo de 1,5 pulgadas o de 2 pulgadas por 6. Por acá me hablan de tornillo de 1,25 pulgadas, que también sería válido, aunque de pronto no agarraría tanto. El de 1,25 pulgadas es este, muchachos, vean, que yo lo utilizo mucho también. 1,25 pulgadas es este. Este es de pulgada, ahí ya lo ven. Este tiene 1 pulgada y este tiene 1,25 pulgadas. Listo, y voy a sacar otro por acá. Vamos a sacar otro por acá. Ahí vemos. Vea que ahí voy subiendo de tamaño. Ya este tiene 1,5 pulgadas. Y ahí nos vamos hasta 2 pulgadas. Lo ideal en tableros MDF es trabajar 1,5 pulgadas o 2 pulgadas. Entonces, ¿cómo vamos a elaborar este ensamble? El ensamble a tope. Necesitamos poner prensas esquineras a lado y lado para sostener ambas piezas. Y cuando yo voy a ingresar el tornillo aquí al material, lo voy a ingresar mal. En este momento voy a hacer el trabajo como no debe ser. Voy a ponerle esta puntica, se la voy a poner a este taladro, esta puntica. No voy a hablar de las cabezas de los tornillos todavía. Acá vemos esta cabeza. Entonces, esta cabeza es PH2. PH2. Esta cabeza es Torx. Esta cabeza es una Torx. Esta cabeza de acá ya viene escuadrada, vea. Ahí la ven. Pero acá tradicionalmente en Colombia el tornillo más utilizado es con PH2, tornillo de ensamble para madera con cabeza PH2. ¿Listo? Entonces voy a hacerlo mal. Si yo voy a ingresar el tornillo a esta pieza, primero debo tener en cuenta varias cosas. Que seguramente puedo necesitar una preperforación de acuerdo al tornillo. ¿Por qué de acuerdo al tornillo? Porque hay otros tornillos especializados como este Spax. Eso es un tornillo Spax especializado. Aquí vemos la diferencia. Dale que la punta es como una flecha. Si la ven ahí, voy a hacer aquí, la punta es como una flecha a diferencia de este. Además, ahí no se alcanza a ver en la cámara, pero esto tiene unos pelitos que me van ayudando a avellanar. Y la misma cabeza tiene un autoavellanado. Ahí la ven. A diferencia de esta que es totalmente cónica. Entonces, este tipo de tornillo es especial para MDF. Apenas se está empezando a conseguir acá en el país, no se conseguía antes. Este tornillo incluso no necesita preperforación ni avellanado y no me raja el MDF, pero digamos que vamos a trabajar con el tornillo tradicional que siempre trabajamos. Entonces voy a hacerlo mal, voy a hacer el proceso mal. Primero necesito definir distancia del borde para el ensamble, lo voy a hacer a muy poca distancia. Y segundo, es un tornillo que va a entrar a la fibra de la madera, o sea que va a entrar abriendo la fibra de la madera, a diferencia de este tornillo especializado. Recuerden que hay muchas formas de hacer las cosas, vamos a ver cómo se hace con las dos. Entonces lo voy a hacer mal en este caso, no voy a preperforar, lo voy a ingresar directamente y a muy poca distancia del borde. Vean, entonces, ¿qué nos pasó ahí? ¿Qué nos pasó ahí? Tenemos que la fibra se abre inmediatamente porque primero no conservé la distancia del borde, aquí lo hice muy cerca del borde, y segundo no hice una preperforación. O sea que uno que va a decir aquí, ese tablero es muy malo, hermano. Ese tablero es muy malo porque va que se me abre cuando yo le meto un tornillo. No, muchachos, no, cuando ensamblemos con tornillo de ensamble tradicional, el paso va a ser el siguiente. Ya lo vamos a ver. Entonces, vamos a necesitar un avellanador mínimo con una broca de 3 centímetros. Esta broca se puede sacar o meter más.
Si yo voy a ensamblar tablero MDP, que ya aprendimos la clase pasada que es MDP, yo lo puedo sacar 1 centímetro. Pero si voy a ensamblar MDF, yo lo debo sacar mínimo 3 centímetros para que me haga una muy buena preperforación. Entonces, ¿dónde hago el avellanado? ¿Dónde hago el avellanado? Ahí es donde entra esta guía de marcación. Esta guía de marcación yo la posiciono a un extremo. Acá la tengo de esta forma, a un extremo. Y para MDP, véanse la clase anterior, los que no se la han visto, muchachos, donde hablamos de los tableros. Para MDP puedo utilizar este hueco, que queda a 3 centímetros. Para MDF debo utilizar mínimo este, que queda a 5 centímetros. Entonces, yo marco la de 5 centímetros. Donde marqué la de 5 centímetros, ahí vemos la diferencia de los avellanadores con las brocas. Véalos ahí. Este lo puedo utilizar para MDP y este lo puedo utilizar para MDF. Entonces, donde hice la marcación, acá a 5 centímetros, hago el avellanado. El avellanado lo voy a hacer continuo, sin parar el funcionamiento del taladro y con una perforación suficiente para que quepa la cabeza del tornillo. Vea que yo no frené, sino que así mismo funcionando el taladro, lo saqué de la pieza. ¿Listo? Entonces, lo que me debe quedar es lo siguiente. Me debe quedar esta preperforación avellanada. Esa preperforación va a recibir el tornillo. En este caso se lo voy a poner de 1,5 pulgadas, que es el que tengo por acá disponible, con una punta PH2, vea, lo que ustedes llaman estrella. Entonces acá vemos, la insertamos e ingresamos el tornillo. Vea cómo ingresa hasta que tiene su ajuste. Ahí ya no lo hago ingresar más. Entonces vemos que el tornillo ingresó correctamente, o sea que este ensamble ya está perfecto, o sea que acá ya no rajo nada. Vea que ya no rajo la pieza, no rajo la pieza acá. Vea la diferencia del otro. El otro era este de acá que nos rajó ahí, y el que ingresamos bien ya no rajó, muchachos, porque lo ingresamos a la distancia correcta del borde y lo ingresamos avellanando con un avellanador con la broca 3 centímetros afuera. O sea que si hago el proceso correcto en tablero MDF, el ensamble va a funcionar correctamente, muchachos. Este tornillito especializado, pues obviamente no necesitaría ninguna de las dos opciones anteriores, porque solamente con ingresarlo, acá lo voy a puntear, solamente con ingresarlo nos quedaría perfecto. Pero este tornillito ya trabaja con una punta Torx, Vamos a ver si la tengo por aquí, vea. Esta, vea. Ahí la ven bien, ¿cierto? Entonces esta ya ingresaría en esta posición para poder hacer ese ensamble. Voy a ver si lo pongo acá. Está cortica, por acá debo tener una extensioncita, pero bueno, vamos a ponerlo así. Entonces, este tornillo está especializado para este tipo de tablero, muchachos. Ya tiene una punta como en forma de paleta que nos ayuda en el ensamble y tiene una cabeza que ayuda a avellanar. La misma cabeza hace el avellanado exactico, perfecto, muchachos, vean. Que lo ingresé a menos de 5 centímetros, lo ingresé a 3, tampoco avellané, y vea que no me rajó por acá, ya me quedó superficial, ahí a ras de la melamina, y no me rajó tampoco, vea que no me rajó la pieza, ahí está la pieza totalmente intacta, pero es un tornillo especializado para MDF, que se llama Spax. Listo, Spax. Entonces ahí tienen los dos métodos de ensamble para cualquiera de los dos tornillos que quieran utilizar. Acá vamos
con las preguntas y vamos a hacer un breve repaso. Primera pregunta es: ¿a qué hace referencia el unir dos piezas de madera para fabricar muebles? Ya les dije la respuesta. Segunda pregunta: ¿cuáles son los elementos para proceder a realizar un ensamble? Ya se los dije. ¿Cuáles son los tornillos para ensamblar? Tradicionalmente, ya se los dije. ¿Cuáles son los tamaños de los tornillos más usados en MDF? Ya también se los dije, muchachos. ¿Listo? Pero bueno, resulta que como el avellanador es el más utilizado, acá con el tornillo tradicional, entonces acá tenemos algo que es un avellanador más especializado. Por ejemplo, este avellanador con tope. Vean la diferencia con el otro. Véanlo. Es básicamente el mismo, solo que este tiene el tope para yo no irme de más. Entonces, ¿qué hago con este avellanador con tope? Hago lo siguiente. Tengo la opción de tener la perforación muy precisa. Ahí, el tope ya no me deja ir más. Este tope ya queda girando acá, ya no me deja ir más. O sea que tengo una perforación precisa para ingresar el tornillo. Vamos a coger un tornillito por aquí de 1,5 pulgadas. Muy bien. Vamos a coger un tornillito acá de 1,5 pulgadas y ahí ingreso el tornillo. Ahí vamos a ingresar el tornillo. Entonces lo ingreso hasta la profundidad que el tope me permitió. Y con este elemento, con el tapacanto que le aplicamos al mueble, acá hacemos unos tapatornillos. Vamos a ponerlo acá. Acá cayó, ahí hice el tapatornillo. Halo ahí. Entonces este tapatornillo, ya con un poquito de pegante instantáneo, pues obviamente hay un tapacanto del mismo color, lo que hace es que me tapa esta perforación. Lo que pasa es que no tenía tapacanto del mismo color. Lo voy a poner aquí a ras. Muy bien. Entonces el tapatornillo no lo tengo del mismo color, lo que hace es que me tapa la perforación y queda totalmente a ras de la melamina. ¿Listo? Entonces son elementos que al ensamblar con tornillo me sirven para ocultar estéticamente estos tornillos. ¿Listo? Tapatornillo, broca avellanadora con tope, ahí la tengo. La vamos a poner aquí, la voy a guardar. Y perforadora de tapacanto, para que del mismo tapacanto que utilizo para el mueble pueda yo sacar los tapatornillos para ponerle a los ensambles. Entonces terminamos con el ensamble a tope, ¿verdad? Así de simple es armar un mueble. Vamos con el siguiente ensamble. Esta clase está carnuda, pues le digo, madre, está carnuda esta clase, una belleza. Muy bien, pero resulta que me pueden decir: Camilo, pero es que hay otros tipos de ensamble con tornillo. Voy a quitar esta piecita de por acá. Hay otros tipos de ensamble con tornillo. Claro que sí, hay otros tipos de ensamble con tornillo. Hay un ensamble que se llama pocket hole o tornillo diagonal. El pocket hole, tornillo diagonal o agujero de bolsillo. Vean esta pieza en la parte superior. Ahí está el ensamble, ¿cierto? Y vea la que acabamos de hacer, a la que le acabamos de hacer la prueba con tantos tornillos. En esta cara superior, pues se le quedan viendo, pues mínimo los tapatornillos. En cambio, vean esta pieza. Porque esta pieza se le metió el tornillo fue por la parte interna de forma diagonal. Vea el tornillo allá, ¿ya lo ven? Ahí lo ven. Eso es. El tornillo se metió de forma diagonal para que agarraran estas dos piezas. Eso me da más estética en el mueble. O sea que yo ya no hago una preperforación por la cara externa del mueble, sino por la cara interna del mueble. De esa forma, pues voy a tener el tornillo oculto en la parte interna del mueble. Pero resulta que este tornillo diagonal requiere de una guía especializada. Ahí la ven, ahí la tienen. Una guía especializada. Por esta guía
por este agujero, por esta guía, va a entrar la broca de esta forma para que esta parte de la broca haga ese agujero diagonal y yo pueda ingresar el tornillo. A diferencia del tornillo cabeza cónica, tirafondo o del tornillo Spax especializado, el tornillo del ensamble de agujero de bolsillo tiene la cabeza plana, o sea que es un tornillo cabeza plana. Y a diferencia del ensamble en espesor de 15 milímetros o 18 milímetros, el tornillo cabeza plana debe ser de menor tamaño al ensamble tradicional con tornillo. Por ejemplo, el ensamble que acabamos de ver anteriormente lo hicimos con un tornillo de 1,5 pulgadas y se puede hacer con uno de 2. El ensamble con agujero de bolsillo en tableros de 15 y de 18 milímetros en MDF debe ser en tornillo cabeza plana de 1 pulgada. 1 pulgada para espesor de 15 y 18 milímetros. Entonces, ¿cómo se va a proceder a hacer esta perforación? Se hace el prensado, ahí ven, se posiciona la guía y se debe prensar la guía con esta prensa hombre solo, véala acá, porque no puedo permitir que se me mueva la plantilla. Ahí está. Entonces con esta prensa hombre solo yo prenso la plantilla, vea el agujero anterior y vea el agujero nuevo que vamos a hacer. Entonces, después de prensada la plantilla, yo procedo a realizar la perforación. La perforación debe tener un tope la broca, porque si no tiene tope, pues al yo ingresar la broca en la plantilla puedo salir tranquilamente al otro lado. Entonces, acá pues básicamente lo que vamos a hacer es hacer la perforación. Vamos a hacer acá la perforacióncita. La voy a posicionar bien, tengo un topecito acá y simplemente por la plantilla me voy yendo hasta donde llegue el tope. Hágalo ahí. Hasta donde llegue el tope. Es decir, hasta donde llegue el tope acá de la broca que estoy utilizando, que es una broca centradora, ¿verdad? Que es una broca especial. ¿Verdad? Que donde termina la broca, adicionalmente, hay una punta adicional que hace que se centre el tornillo cuando ingrese a la otra pieza. Quitamos la prensa hombre solo, que normalmente es imantada, o sea que se viene con la plantilla. Ahí vemos. Se viene con la plantilla y ahí nos quedó. Vamos a quitar las fibras y ahí nos quedó la perforación. Este ya tiene el tornillo, este apenas va a recibir el tornillo, que es un tornillo de 1 pulgada cabeza plana. Ahí lo vemos. Tornillo de 1 pulgada cabeza plana. Y como viene con cabeza cuadrada acá, entonces necesito una punta adecuada para él. Entonces acá vemos, ingreso el tornillo en esa posición. De esta forma, voy a tratar de hacerlo aquí así sea en el aire, aunque no es lo adecuado pues ensamblar en el aire, pero ingreso el tornillo acá y lo que hago es que ya me voy ingresando. A diferencia del tornillo cabeza cónica, ahí lo vemos ahí, el tornillo cabeza plana debe tener esa cabeza plana, porque la cabeza cónica lo que hace es que al ingresar al material va buscando cómo seguir ingresando. En cambio, la cabeza plana llega a un punto donde dice, ¡pah! Acá ya no ingreso más. ¿Para qué? Para no dañar la pieza contraria. De esta forma yo tengo un ensamble totalmente limpio. Un ensamble y con la característica estructural que me da el tornillo en los tableros aglomerados. Ahí lo vemos, muchachos, vean, ahí lo vemos. No tengo tornillo en la parte superior, simplemente tengo los tornillos en la parte interna para que no se queden viendo. Entonces ese es el otro ensamble
disponible con tornillos, muchachos. Muy bueno, para que se pidan una guita de esas de tornillo pocket hole. Ensamble agujero de bolsillo. La que yo manejo es esta. Ahí la ven. Esta es la que yo manejo. No, yo no vendo producto, muchachos. Ahí se la mostré para que le saquen pantallazo y la busquen en internet. Vamos entonces a revisar las preguntas de la clase con los métodos de ensamble. ¿Cuál es el otro tipo de ensamble con tornillos? Lo acabamos de ver. ¿Cuál es la característica de ensamble con tornillo diagonal? Ya lo acabamos de ver también. A diferencia del tornillo cabeza cónica, ¿cuál es el utilizado en agujero de bolsillo? El cabeza plana, recuerden. Ahora vamos a ver el tema de adhesivos. El tema de adhesivos. Para yo ensamblar MDF, yo también puedo utilizar adhesivos. Pero quiero que se metan en la cabeza algo. Cuando yo corto el MDF, véalo acá, vemos las fibras. Estas fibras están expuestas, es decir, están abiertas. Ahí puedo recibir un tipo de adhesivo que es el PVA. El PVA. Pero el PVA debe trabajar sobre las fibras de la madera. Hay otros adhesivos como los PU o como los instantáneos que trabajan sobre las superficies uniformes no porosas. Es decir, como la melamina. Entonces yo puedo utilizar adhesivos PVA, adhesivos instantáneos o adhesivos PU en los ensambles siguientes que vamos a ver. Entonces, el siguiente ensamble que vamos a realizar es el ensamble a 45 grados que es conocido como ensamble en chaflán. Ensamble en chaflán. Entonces, ¿qué es un ensamble en chaflán? Es hacerle un corte de 45 grados a las piezas, ahí lo ven, para hacer el mismo ensamble a 90 grados, como este, pero ahí ya no se quedaría viendo nada arriba, nada por los lados, ni siquiera se quedaría viendo tapacanto, sino que el sentido de la veta incluso va a parecer que continúa el mueble como si fuera un solo bloque uniforme. Es un ensamble muy estético, es un ensamble más exigente que necesita de herramienta para poder hacer estos cortes a 45 grados o chaflán. Entonces, ¿cómo podemos ensamblar este tipo de uniones? Lo que vamos a hacer es que utilizaremos algún medio de sujeción que puede ser cinta. Esta cinta puede ser un medio de sujeción, ahí lo ven. Perfecto. Lo giramos y vamos a utilizar un adhesivo que debe de ingresar a las fibras de la madera, es decir, un PVA. Ese PVA pues va a ingresar a las fibras de esta pieza, y me va a hacer realmente un ensamble. Entonces acá tengo un poquito, ahí lo ven, pegante de madera, el que yo utilizo. Sprayflex, vamos a buscar algo para poder aplicarlo por acá. Lo voy a aplicar con este bloquecito de madera. Simplemente se aplica a uno de los lados. No necesitan echarle a los dos lados, muchachos, porque eso finalmente se va a unir, se va a prensar. Entonces eso siempre normalmente se echa a una de las caras, a uno de los lados. Pero este pegante aquí en esta melamina no me hace nada, porque es una cara no porosa. Este pegante me hace efecto es en la superficie de la fibra de la madera, porque el pegante lo que hace es que ingresa esas fibras de la madera y realmente hace un anclaje. Entonces ahí tenemos el PVA aplicado y ya finalmente lo que hacemos es prensar. Necesita un prensado de 25 minutos, vea, ahí cierro la pieza, ahí ya tengo el ensamble, véalo ahí. Ensamble a 45 grados. Yo lo que puedo hacer acá es que lo puedo dejar sostenido, muy bien, lo puedo dejar sostenido con la misma cinta durante mínimo 25 minutos. Casi me zafó la de afuerita. Durante mínimo 25 minutos, que dice muy fuerte, vamos a arreglarla. Durante mínimo 25 minutos, donde tiene un precurado, un secado, pero realmente no está curado. Este pegante demora 24 horas
en curarse. Listo, ahí ya lo reparamos. Entonces, acá tengo la pieza a 45 grados. Como pueden ver, la veta se ve continua. Es un ensamble que es un poco más elaborado, pero más estético, muchachos. Entonces, yo acá ya podría finalmente, después de elaborar el ensamble, aplicar las prensas esquineras al lado y lado y esperar a que seque. Y deben esperar a que tenga un tiempo de curado de 24 horas. Este es el ensamble a 45 grados que se realiza con PVA. O también, si lo quieren agilizar un poco más, le pueden aplicar unos clavillos mientras este seca, muchachos. Muy bien. Es posible realizar un ensamble solo con clavos. Acá tengo una pieza, vean. Otro ensamble diferente, vean. Una tabla y otra tabla. Pero acá hay un clavito. Ese clavo, es que ya está tarde, muchachos, para poderme a clavar aquí. Me van a regañar, pero bueno, ya me gané el regaño. Acá vemos el clavito que entró aquí. Entonces uno dice, no, pues estas dos piezas ya se pueden ensamblar porque le metí un clavillo. O incluso lo pueden hacer con una pistola de clavos que tienen clavos calibre 18, 21, 23. Ahí lo ven. Entre el calibre más alto, el clavillo es más delgado, o sea que deja menos marca. Entonces, con este yo también lo puedo hacer. Vamos a ver acá. Le ponemos esto. Ahí ven. Ahí ven el clavillito. Ahí lo ven. ¿Sí lo ven ahí? Una marca mínima. Una marca mínima. El que puse manualmente es este de acá y este fue el que puse con la pistola de clavos. Entonces no deja marcas por acá, no deja marcas por acá. Pero ¿qué pasa, muchachos, con este tipo de ensamble? Como el clavo no tiene alguna estría como el tornillo, como lo vamos a ver acá, vea, el tornillo tiene una estría, tiene unos espirales que se agarran al sustrato. En cambio el clavo es totalmente liso, totalmente liso. Ahí lo ven. Entonces, si yo suelto esto, si yo suelto estas prensas, pues fácilmente el clavillo sale, como lo ven ahí. Entonces, cuando voy a hacer un ensamble con clavillo, voy a tratar de meterlo otra vez, eso. Cuando voy a hacer un ensamble con clavillo, el clavillo me da mucha agilidad el clavillo, sobre todo cuando es con pistola de clavillo, sea neumática o sea inalámbrica. El clavillo me da mucha agilidad, pero cuando utilizo pegantes PU, como este. Entonces, si yo a este ensamble primero le pongo 3 punticos de pegante PU, o un cordoncito delgado, y después le pongo el clavillo con la pistola de clavillos, cuando el pegante secó, ahí sí va a ser muy difícil hacer lo que yo estaba haciendo aquí, ¿verdad? Porque como el clavillo no tiene estría, pues yo lo zafo fácilmente. Ahí lo ven. Entonces, lo que hace el clavo es sostener la pieza mientras el pegante hace su trabajo realmente, que es el del ensamble, el de secado. Y estos son adhesivos que soportan hasta 1000 kilos por 10 centímetros cuadrados. No lo digo yo, lo dice el fabricante. 1000 kilos por 10 centímetros cuadrados, y acá, como lo dice el emblema, más fuerte que la madera. Pero necesito de esos clavillos para poder sostener mientras él se precura y tiene su curado final. Es un muy buen método que tenemos, obviamente, para ensambles rápidos, muchachos. Muy bien. Hay otro método de ensamble en el cual unimos las piezas a canto, cara. Esta es la cara del tablero y este es el canto del tablero. Canto, cara. Véalo ahí. Es un ensamble donde necesito un espesor mayor. Es decir, unir estas dos tablas para que
ya no midan 18 y 18, sino 36, por ejemplo, para hacer puertas de 36 milímetros macizas, para pegar un frontal del cajón de la gaveta. En muchos casos yo necesito unir dos piezas de estas. Entonces, en este caso, son muy efectivos los pegantes instantáneos. Vamos a utilizar uno por acá, vamos a ver esta, como este. Los pegantes instantáneos son muy efectivos para este tipo de ensamble porque funciona de forma excelente en superficies no porosas. Entonces vamos a echar unos punticos nada más y unimos ambas piezas. Esto se llama empalmar o ensanduchar, es decir, cara con cara voy a unir las dos piezas con la super pega o los pegantes instantáneos, como lo ven ahí, unimos las dos piezas y así logro yo tener, cuando esto ya tenga su secado, logro tener una pieza de mayor espesor para hacer un ensanduchado de dos piezas cuando requiero una pieza de mayor espesor. Esto se llama ensanduchar. ¿Listo? Repasemos las preguntas de la clase donde vamos. ¿Cuáles son los adhesivos que puedo usar en el ensamble de MDF? Ya se los mencioné. ¿A qué hace referencia el ensamble a 45 grados? Ya también lo mencioné. ¿Cuál es el adhesivo para la unión a 45 grados? También ya lo evacuamos. ¿Es posible realizar un ensamble solo con clavillo? Ya les mostré. ¿Cuál es el adhesivo para poder ensamblar con clavillo? Debo utilizar un adhesivo. ¿Cuál es para poder hacer un ensamble con clavillo? ¿Cómo se llama el ensamble cara a cara? El que acabamos de realizar. ¿Cuál es el adhesivo utilizado en los ensanduchados? ¿Cuál es el adhesivo que acabamos de utilizar en este ensanduchado? Vamos para el último tema. Ya vamos a acabar la clase, muchachos. Un momentico nada más, 10 minuticos para acabar la clase. Y es el ensamble RTA. RTA significa listo para armar. Listo para armar. Que traduce en inglés ready to assembly. Ready to assembly. Es un mueble ya listo para armar. O sea que yo ya no necesito utilizar un avellanador. Ya no necesito utilizar una guía especializada como la Pocket Hole. Ya no necesito utilizar, digamos que, algunas prensas. No. Ya es un ensamble que viene listo para armar. Yo necesito de unas perforaciones en la tabla como estas. Véalas acá. Esta perforación, esta perforación, esta perforación, esta perforación. Ahí la vemos. Ahí tenemos las perforaciones en las caras y necesitamos otras perforaciones que van en cara y canto, como esta. Esta otra perforación y estas dos perforaciones. Entonces, ahí voy a necesitar de un perno. Vean el perno. Entonces, ¿qué hace el perno? El perno, pues, se inserta en una de las caras de las piezas a ensamblar. Voy a necesitar el tambor. Aquí los vemos, el tambor. Este perno y tambor es conocido como minifix. El tambor también lo voy a insertar en otra de las caras a ensamblar. Y voy a necesitar unas espigas. Sin estas espigas es imposible que este ensamble se pueda realizar, porque esta espiga es lo que hace realmente el anclaje, porque debe ir acompañada de PVA, de pegante PVA. Al ir acompañada de este tipo de pegante es que realmente hace el ensamble, porque el perno y el minifix, aquí vemos el tambor, esto lo que hace es que ingresa este tambor, el tambor gira, hace el giro y lo que hace es que solamente sujeta, pero con el movimiento del mueble esto se puede aflojar. Por eso es que debe ir acompañado del tarugo y el tarugo con pegante. Si no lleva pegante, ahí no hay ensamble, muchachos. Este tipo de perforaciones para minifix yo la puedo realizar con una guía especializada,
pero tardaría muchísimo en armar el mueble. Y la ventaja de este sistema de minifix, perno y tarugo es que me da precisión y me da agilidad en el armado. Precisión y agilidad. Por lo tanto, lo ideal es que este tipo de perforaciones lo hagan donde me venden el tablero cortado. Que donde me vendan el tablero cortado ya tengan el sistema CNC, un taladro CNC que haga este tipo de perforaciones. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Vamos a insertar primero los pernos en las perforaciones. Entonces acá sostenemos y ahí vamos insertando en la perforacioncita. Eso. La primera. Muy bien. Ahí quedó un perno ya instalado. Véalo ahí. Pero como necesitamos dos posiciones, entonces necesitamos instalar el perno. Este es el perno. Vamos a instalarlo en la otra, en el otro extremo. Yo ya acá ya no necesito guías de marcación, no necesito avellanador, no necesito absolutamente nada. Y donde va las otras dos perforaciones, debo de aplicar los tarugos, pero con pegante. Entonces, aplico pegante y vamos a ver si tengo otro taruguito por acá. Sí, yo creo que por acá tengo taruguitos. El otro taruguito, sí, por acá tengo. Tarugo o espiga también. Se puede llamar espiga también. Los residuos de PVA después se remueven con un trapito húmedo. En esta cara, como él no absorbe, no pasa nada. Pero como el tarugo va a entrar al sustrato, es decir, va a entrar a esta perforación, y esta perforación tiene todo el sustrato de la madera, ahí es donde el pegante va a hacer el efecto. ¿Listo? Entonces con otro taruguito le aplicamos acá en la parte interna, de donde va a ingresar a la otra. Y vea que no necesito prácticamente herramienta para armar este mueble. De esta forma yo lo puedo armar. Y debo de ingresar los tambores. Los tambores tienen una flechita. Vean esta flechita. Esta flechita va apuntando hacia abajo, hacia donde va a recibir el ensamble. Ahí está. Entonces meto los tamborcitos. Si este ensamble no se hace en un taladro CNC, debe hacerse con una guía, una plantilla, pero al hacerse con la plantilla ya no va a tener la precisión. Entonces, ¿esto qué hace? Esto ingresa aquí, vea, ahí vemos, el tambor se va a encontrar con el perno y el tarugo se va a encontrar con la otra perforación de tarugo, en ambos lados obviamente. Entonces ahí simplemente hago esto y listo, muchachos, listo el pollo. Ahí ya lo que debo hacer es lo siguiente, con un atornilladorcito manual, hazlo aquí, le giro el tambor para que se encastre en el perno. Ya, hago el giro para que ya la flecha quede apuntando hacia arriba y ya esto queda ensamblado. Solamente es remover los excesos de pegante, con un trapito húmedo, y de esta forma el mueble queda armado. Anteriormente los muebles RTA todos venían así, es que todavía vienen así, para yo armarlos fácilmente en la casa. Ya no solamente los RTA de medida estándar, ya también cualquier mueble tú lo puedes comprar con este sistema de ensamble. Es algo realmente que agiliza mucho el armado, ya no necesita uno estar avellanando, es decir, es un 30-40% más rápido el armado con este tipo de método de ensamble que con los otros métodos anteriormente mencionados. Y la precisión que da es absolutamente perfecta. Yo con un tornillito me puedo desviar, me puedo equivocar, puedo meter la pieza donde no es, pero con este método de ensamble, como ya viene preperforado, no es sino insertar los elementos en esos huequitos y hacer la unión. Si yo no hago la unión con este pegante, ahí es donde el mueble al año ya está bailando, se desajustó. Por eso es que este debe ir acompañado de ese adhesivo, muchachos. Todos son buenos. Todos los métodos anteriormente hablados son buenos, son espectaculares. Ya ustedes obviamente se acomodan al que más les convenga o al que requiera
su cliente. Muchachos, por favor, regístrense para que les lleguen las preguntas de la clase 1 y de la clase 2. Si no se vio la clase 1, por favor, ahí quedó grabada en mi perfil o quedó de hace 15 días o también en el perfil de @duratexcall. Pero se registran ingresando a @duratexcall, van a seguir la cuenta y ahí en el perfil les va a aparecer unos enlaces. Ahí uno de esos enlaces es el de registro para que les pueda llegar mañana la evaluación de la clase 1 y de la clase 2. Nos vemos el próximo lunes, muchachos. No me pregunten cuál es el mejor método. Todos son necesarios, todos los utilizamos en algún momento, muchachos. Muchas gracias a todos.